Miren con qué figura estamos aquí platicando con el maestro Manuel Carballo, que es un crítico literario reconocidísimo, decíamos hace rato, temido también con frecuencia. Maestro, es un honor tenerlo por acá, es un gusto que esté con nosotros. Gusto que ustedes me inviten y que podamos platicar de un autor que queremos mucho, tanto ustedes como yo, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, maestro, usted es contemporáneo de Carlos Fuentes, lo conoció hace muchísimo tiempo, en el 54. Quisiéramos, mi compañero Guamansin y yo, que nos platicara cómo fue ese encuentro. Es interesante. Nos presentó Octavio Paz, que fue el maestro de ambos. Yo venía de Guadalajara, becado por la Rockefeller, al Centro Mexicano de Escritores, y Carlos salía de la Facultad de Derecho y quería hacer una revista literaria, yo también. Yo hacía una revista llamada Ariel y pensaba hacer La Cuarta Época, que se iba a llamar Calibán. Y Carlos Fuentes tenía una idea más precisa que la mía, más redonda, más amplia y más profunda. Octavio Paz nos citó en su oficina y dice: estos dos jóvenes que están aquí conmigo quieren hacer una revista, ¿por qué no se juntan, platiquen y si están de acuerdo, hagan la revista? De ahí nos fuimos a platicar, a beber unos tragos. ¿A dónde fueron? Decíamos un poco al Nick Tejano, nos gustaba, que estaba donde estuvo el cine París. Quién sabe qué hay ahora, frente a la Alameda. Ese hotel enorme que tiene un buen restaurante en la planta baja. Por ahí más o menos debió ser. Empezamos a hablar, estábamos en contra del nacionalismo, del jicarismo, del priismo, de confundir la literatura con la propaganda, de hacer una literatura panfletaria. Queríamos hacer literatura. Que pudiéramos decir, estos muchachos no hacen panfletos, hacen obras literarias, poesía, cuento, novela, ensayo, crítica. Luego, otra cosa, no son ante todo mexicanos. Por fatalidad son mexicanos y a mucha honra. Queremos ser mexicanos, pero de la mejor manera posible. Enaltecer lo enaltecible y criticar lo criticable. Y en esos momentos, y todavía hoy, es más fácil criticar lo criticable, que es infinito, y elogiar lo elogiable, que es chiquito, chiquito. Y empezamos. Me acuerdo que la revista tenía aparte de la poesía, el cuento reglamentario, el ensayo o los ensayos, notas sobre actualidad, tanto mexicana como hispanoamericana como europea, un talón de Aquiles donde fijamos nuestra posición política y literaria. Ese talón de Aquiles lo hacía fundamentalmente Carlos Fuentes. Y realmente era excelente. Nosotros, por ejemplo, no fuimos peronistas cuando estaba de moda ser peronista y dábamos las razones por las cuales. No éramos anticomunistas, pero no éramos glorificadores del sistema de la Unión Soviética. Creíamos en Marx, en Engels, nos gustaba el marxismo, pero no el marxismo llevado a la práctica, que era una dictadura de izquierda y no una democracia. Entonces, todo eso lo decíamos. Nos trajo muchos problemas en los periódicos, Excelsior, el Universal, pero sobre todo Excelsior, que dirigía Rodrigo de Llano en ese tiempo. Nos atacaba mucho, y sobre todo sus colaboradores. Un muchacho llamado Jorge, bueno, un muchacho no, los muchachos éramos nosotros. Él era un hombre hecho y derecho. Jorge Carrión firmaba con seudónimo. Ya una gente que firma con seudónimo algo está ocultando. No digo que la gente lo adivine.
nos atacaba que no éramos mexicanos, que no éramos revolucionarios, que estábamos tratando de revivir la cristiada y el catolicismo. Ni Carlos ni yo éramos católicos, no éramos gente de derecha, estuvimos con los republicanos en la Guerra Civil Española. Nuestros colaboradores fueron los señores que hicieron la guerra y los hijos de esos señores que vinieron a vivir a México y colaboraron, algunos de ellos escritores como Luis Ríos, como Pascual Buchó, como muchas gentes talentosas. O sea que no eran, nosotros queríamos que la literatura privara sobre todos los demás intereses, que no nos olvidáramos del mundo, pero que no nos cegara el mundo. ¿Esta revista empezó a editarse a mediados de los años 50? 55. En el 55 empezó a editarse. Hicimos 12 números solamente. Ajá. 12 ¿Era mensual esta revista? Era bimestral. Era bimestral. Es que hacer 120 páginas más o menos, de 90 a 100 páginas, es difícil. No teníamos dinero. Teníamos algunos anunciantes, se vendían algunos números, alguna gente nos daba un donativo. O sea, sobrevivíamos con muchas dificultades. No pagábamos colaboraciones. Ahora teníamos a Borges, teníamos a Bioy Casares, a Onetti, para hablar de 3 escritores argentinos. Veníamos a las mejores gentes de Colombia, de Perú, de Nicaragua, como Ernesto Cardenal, como las mejores gentes. Estábamos perfectamente ligados. Entonces, los mejores escritores de América Latina, de Buenos Aires a la Ciudad de México, eran colaboradores nuestros. Y Borges cobraba en otros lugares. A nosotros nos enviaba sus textos gratis. Esa fue el inicio y llamó poderosamente la atención. Fue una noticia, casi diríamos, exagerando un poco, que era como las 8 columnas culturales de la época. Publicamos algunos libros, pero realmente los libros que publicamos ninguno era magnífico, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero la revista sí me acuerdo que era magnífica. Usted obviamente conservará ejemplares de esa revista. Sí, la tengo completa, la completa, y tengo algunos números de más todavía. Sí, conservará todos los ejemplares y tendrá por ahí. Unos repetidos. Si te portas bien te regalaré. Bueno, no, pues sería una joya, ¿no? Una joya tener estos materiales. Cuando se termina, mientras está haciéndose esta revista, inicia esta relación, ustedes ya estaban publicando cada quien, maestro, usted también es narrador, es poeta, Carlos Fuentes. Bueno, mira, yo soy fundamentalmente ensayista y crítico literario. Y Carlos fundamentalmente es cuentista y novelista. Es ensayista, es un buen ensayista, pero no es tan buen ensayista como novelista y cuentista. Era la diferencia, pero nos dividíamos. Yo veía la cosa de ideas y él la cosa fundamental de los grandes escritores. Tenía muchas amistades y luego tuvimos una cosa que era importantísima. Teníamos 2 padrinos, no solamente uno. Primero Octavio Paz, que es de 14. Nosotros éramos de 29, yo de 29 y Carlos de 28. Éramos unos cuantos meses diferentes. Y nuestro otro padrino era Alfonso Reyes. Wow. Imagínate nada más, una revista que tiene esos padrinos, esos colaboradores nacionales y extranjeros. Traducíamos a Graham Greene y a gentes importantes de Francia, de Inglaterra, de los Estados Unidos, de Sudamérica. Una revista que cumplió sus funciones, llamó mucho la atención. México todavía en literatura era muy izquierdoso, en el sentido no de izquierda, era izquierdoso. Seguía siendo politiquilla sucia, defendiéndose con el marxismo, doctrina que no conocía. Figuraban que existía y la inventaban, pero no la habían leído. Nosotros también. Maestro, me gusta mucho una cosa que usted ha dicho, que le ha dicho en diversas ocasiones, y lo cito de memoria, pero recientemente usted decía, bueno, soy una figura
incómoda pero necesaria. Política, sí. Incómoda pero necesaria. Mi labor se presta más a la censura, a la crítica que al halago. Carlos Fuentes recientemente también decía algo similar, decía, la labor de un escritor no es el aplauso. Entonces, bueno, este pensamiento que ustedes, pues en aquellos años, en aquel pero ahora mira, ha permanecido. A Carlos le tocaban las mieles y a mí las hieles. Carlos cuando empieza pocos nacimientos tan gloriosos ha habido en las letras mexicanas como el suyo. Quizá el de Rulfo, entre gente un poco menor que nosotros. Por ejemplo, su libro de cuentos, donde está Jack Moll, que es una de las piezas de imaginación más importantes que se publicaron en los años 50 y que todavía 60 años después sigue siendo una obra perfecta a la que no le han salido ni arrugas ni canas. Vive. La puedes leer, la puedo releer y quedaremos muy contentos. Luego le da un campanazo que todavía se escucha en las colonias alejadas de la catedral, con la región más transparente. No es su mejor novela, pero en un momento dado reflejó la situación de México en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo científico, la aristocracia, la clase media, la gente humillada y ofendida injustamente. Entonces tenía todo. Sabía escribir admirablemente bien, tenía una cultura de primer orden y tenía talento literario. ¿Qué más se le puede pedir a un escritor? Además era joven y guapo y se vestía muy bien. Sí, es lo que veíamos ahora en algunas imágenes que hemos estado presentando. Podía haber sido actor de cine o modelo de alguna revista inglesa o francesa. Pues Manuel, muchísimas gracias por compartirnos todo esto de ese momento de Carlos Fuentes cuando estaban haciendo la revista y también cuando están, Carlos, por editar estos libros que recordamos también, ¿no? como la región más transparente. La celebración de los 40 años de la región más transparente con un bailongo. Un bailongo. Con un bailongo, sí. Es curioso, mira, por lo que estábamos viendo, parece que es una novela proletaria y no es así. Está la clase más poderosa económicamente, culturalmente, la clase media, alta, media y baja, y los desheredados absolutos de la suerte. Y se juntan en cierto momento, están juntos, pero no tienen nada que decirse. Sí. Que es el gran problema de México, que estamos juntos, pero tenemos mala conciencia, los que tenemos algo y los que no tienen nada. Pero ahora, además, La región es una buena novela. Yo la he vuelto a leer y ya no me gusta tanto como la primera vez. A mí una novela que me volvió a gustar mucho en la tercera lectura es... Adivinen cuál. Terra Nostra. Esa mucho, pero... Dije, tercera lectura solamente el maestro Carballo. Podría haber hecho una tercera lectura de Terra Nostra, Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz me parece una... Esa sí es una excelente visión por dentro, no por fuera, de qué fue la Revolución Mexicana. El México, no el que sale a la calle a manifestar o a guardar su dinero, sino a través de la literatura, decir cómo son los muy ricos, las mujeres, el amor entre ellos, entre la clase media y entre la gente desheredada por la fortuna. Es una linda novela. Artemio Cruz es uno de los grandes personajes que se han escrito en México, que se han creado en México en el siglo XX. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, maestro,
las obras, las novelas de Carlos Fuentes que pasarán a la posteridad de una manera yo histórica? Pondría la muerte de Artemio Cruz. Desde luego. Pondría Aura. Pondría un cuento, el primer cuento que escribió Fuentes, el Chac Moll, de los días enmascarados, su primer libro. Es un cuento, inaugura entre nosotros, en nuestra generación, en la nueva literatura mexicana. Bueno, ya, esta es novísima, la nuestra era nueva, tirando a vieja. El Chac Moll es un cuento admirablemente bien hecho. No se parece a Arriola, que era nuestro mejor narrador de textos fantásticos, no se parece a Kafka, no se parece a Borges, se parece solamente a una persona, a Carlos Fuentes. Es un cuento precioso. Sí. Yo pondría en esa antología ese cuento. Y hay otro libro de cuentos. El título se me va, la historia son los amores entre dos pasajeros, una señora rica y un señor no tanto, pero que son inteligentes, saben amar y quieren gozar la vida. No me también de los años 50. Un poquito después. Lo publicó Joaquín Ortiz, pero no me acuerdo del título. Y luego, otras, a ver, menciónalas y yo te digo si sí o si no. Uno de los ¿Y La frontera de cristal? No, a mí no me gusta mucho. Ese cuento en que está limpiando los cristales de un edificio de Nueva York. Carlos Fuentes nunca hizo nada malo. Sí, ahora, en algunos momentos fue superior que en otros. Estamos hablando del verdadero y magnífico Carlos Fuentes, que pasará el tiempo y seguirá vivo. Por ejemplo, La silla del águila. ¿Usted lo incluiría, maestro, dentro de A mí ya me parece ya no anteriores? Que Fuentes está un poco en la decadencia. ¿A usted le gusta más, por ejemplo, años 60, digamos, la zona sagrada? Zona sagrada. Sí. ¿Esa es la época, el Carlos Fuentes que usted prefiere? ¿O más, o anterior todavía? Anterior todavía. Las buenas conciencias. Esa novela gordota. ¿Cómo se llama? Los años con Laura Díaz. No, anterior. El Naranjo. Es buena Los años con Laura Díaz. Sí. Pero ¿cómo se llama? Mi memoria, por alguna razón, me empieza a fallar. Y esa razón ustedes la saben igual que yo. Muchos libros. Pues está Cambio de piel, por ejemplo. Está Cambio de piel. Cambio de piel me parece una excelentísima novela. Una de las grandes novelas de Fuentes y del boom. Fíjate, García Márquez escribe la novela que todos nos hubiera gustado tener. Claro. Los 100 años de soledad. Vargas Llosa escribe 2, 3 novelas excelentes. Carlos, yo creo que no llegó a tener la fama que llegaron a tener Cortázar y Vargas Llosa. Bueno, Cortázar no, la Rayuela de Cortázar es admirable. Que a propósito, Carlos Fuentes decía que Rayuela debería de ser una de las novelas que cualquier persona de habla hispana no debería perderse. Sí, tenía toda la razón, así. Como hay novelas de Carlos Fuentes, de García Márquez. Yo leí el original de 100 años de soledad. Sí. Y me decía, me llevaba a Gabo lo que había hecho en la semana para que yo aquí nos lo contó cuando hicimos una serie de programas especiales en torno a Gabriel García Márquez por el aniversario. Bueno, entonces ya no sé. No, sí, otra vez. Bueno, y entonces yo le decía, Gabo, no encontré nada que no me guste. No, estás leyendo mal, has estado borracho, no dormiste bien anoche. ¿Cómo no voy a tener errores? Tengo muchos errores. Pero los errores son parte de tus aciertos. No puede ser acierto tras acierto tras acierto estilístico. Hay momentos en que la conducta de los personajes se reblandece, se equivoca, pero un personaje que no se equivoca no es un personaje, es un maniquí de papel. Es extraordinario. Metí la mano 5 o 6 veces
para cosas absolutamente baladíes que no tenían importancia. García Márquez es un gran escritor. Maestro, me dice que tenemos unos cuantos minutos. A mí me gustaría que nos platicara cómo vio recientemente, conociéndolo de tantos años, a Carlos Fuentes. ¿Cómo lo veía? Sabemos que estaba escribiendo, como siempre, estaba preparando, tiene 2 novelas que conoceremos en los próximos meses. Sí. ¿Seguía, maestro, usted con esta relación? Bueno, Carlos Fuentes y yo tuvimos ciertos desajustes en nuestra amistad. Yo seguía leyéndole y él leyéndome a mí, pero ya no teníamos la amistad que tuvimos en nuestros años mozos. A mí ya, el último Carlos Fuentes, como periodista, lo leí en El País, y realmente no, pensando en los magníficos artículos periodísticos de Fuentes en los años 50, 60, 70, a los que publicaban en los ceros y en los dieces del siglo XXI, ya algo le había pasado a Carlos Fuentes. Y claro, Carlos Fuentes estaba enfermo del corazón, bastante enfermo. Había perdido a sus 2 hijos. Había tenido una vida realmente desastrosa. Y si tú lo veías en la pantalla, si tú platicabas con él, parecía que era el hombre más feliz de la tierra. Era un embaucador que te hacía creer que la vida era hermosa y que no había infelicidad. Esa es una de las grandes virtudes que nos deja Carlos Fuentes. Nos deja una obra magnífica como cuentista, como novelista, como ensayista, algunos artículos de periódico al principio, crónicas magníficas. Luego, cosas tan lindas, por ejemplo, cuando era embajador en París, sucede en México el 2 de octubre del 68 y él renuncia a la embajada. Como Octavio Paz renuncia, su maestro al fin y al cabo, en la India. El Carlos Fuentes fue el modelo a seguir de cientos de escritores que veíamos en él al escritor más importante de México. Ya no leíamos, claro, Reyes, Vasconcelos, esto, lo otro, pero la gente joven, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Paz en la poesía y él en la prosa. Maestro, de verdad es un placer que haya venido con nosotros, que nos haya compartido estas experiencias, estas reflexiones, esta visión sobre Carlos Fuentes. Encantado de estar con ustedes. Bueno, pues